el de mayor connotación. Gracias. En los actuales momentos. Así es. En efecto, él va a tratar un tema muy actual. Conozcamos mucho más su trayectoria en el siguiente video. A ver, vamos a ver cómo... Fabricio Vela Vinces nació en Ambato. Es un periodista ecuatoriano con muchos años de trayectoria dentro de los diferentes... Vela Vinces nació en Ambato. Es un periodista ecuatoriano con muchos años de trayectoria dentro de los diferentes medios de comunicación del país. Cursó su licenciatura en la Universidad Nacional de Loja. Complementó su educación con un diplomado en comunicación política y obtuvo su magíster en periodismo en la Universidad Católica de Guayaquil, sumando además una maestría en comunicación política de la UDLA. Comenzó su carrera de reportero a los 18 años en Canal 4 RTS. Su trayectoria incluye ser reportero en TC Televisión en el 2001. En el 2010 fue fundador y director del noticiero A Primera Hora en Radio Majestad. También fue director de noticias en Televisión Legislativa en el 2013. Fabricio fue cofundador de Primera Plana en el año 2021, destacando su evolución en la televisión, radio y medios digitales. Fabricio Vela Vinces, un comunicador al servicio de la verdad y la información. Recibimos por favor con calurosos aplausos y a su vez la cordial bienvenida al magíster Fabricio Vela, quien disertará el tema Poltering, Fake News, Infoxication, Slow Journalist y Fact-Checking como parte de las nuevas tendencias comunicacionales que afronta el periodismo actual. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes con todos, con todas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Vamos. El amigo Isaac ha dejado la vara tan alta, pero tan alta, que yo voy a tratar de no aburrirles, ¿no? Primero estoy fascinado con la disertación que escuché de Isaac, no había tenido el gusto de conocerle, fantástico. Y claro, Isaac encarna esa sangre nueva de la comunicación que seguramente, o con la que seguramente ustedes se están formando. A ver, antes de empezar, sección saludos, rapidito. Que acá me pasaron un dato, me dice, mande saludos a los del quinto semestre paralelo C3. Sé que les voy a mandar un saludo, casi como en mi programa de radio, ¿no? Enviando saludos. Bueno, algo decía Isaac, antes de empezar con la parte pertinente que me corresponde a mí. Hablaba de la naturalidad. Y claro, la nueva tendencia de la comunicación es esa. El tema de la naturalidad, el tema del dominio escénico, el tema de ser uno como comunicador como uno es en realidad. Yo provengo del mundo de los medios tradicionales, de el excesivo guión, la excesiva no formalidad, ¿no? Entonces, cuando te ponían el prompter al frente y tú tenías que leer, tenías que pararte así todo rígido, bien cerrada la chaqueta y ponías voz un poquito ahí medio grave y empezabas a leer, ¿no? Empezabas a leer tal cual y no podías salirte del guión. Esa comunicación no existe más. Al día de hoy la gente valora la naturalidad y yo les puedo asegurar que este que está aquí, el Fabricio Vela 2025, no es el Fabricio Vela 1992-93. No es el Fabricio Vela versión 2010 cuando fundé mi espacio radial, porque evidentemente esto está marcando una evolución de la comunicación y cómo la gente hoy valora mucho nuestra naturalidad. Pero en medio de todo eso, lo que no ha cambiado y lo que no debe cambiar jamás, son conceptos que yo defiendo permanentemente y que tienen que ver con el rigor, la argumentación, la transparencia, la contextualización, la precisión, que son elementos consustanciales cuando hacemos comunicación en cualquier ámbito, sea digital o sea tradicional, y que lamentablemente se han perdido, y es un poquito lo que vamos a abordar el día de hoy. Por cierto, a mí jamás me van a escuchar hablar de imparcialidad o de objetividad. Ahí tal vez voy a discrepar incluso con algunas opiniones que desde la academia se generan, pero esta no es imparcial. Yo no soy imparcial. Si yo hago opinión, tengo una postura. Yo puedo pensar que el gobierno del presidente Novoa es espectacular o es muy malo. Es mi postura. Alguno de ustedes puede pensar lo contrario de lo que yo opino y es tan legítima su postura como la mía. Por ende, no somos imparciales. No somos objetivos, porque por supuesto la objetividad en comunicación termina siendo subjetiva. Entonces, mi invitación, tanto a la academia cuanto a quienes se están formando a sacarse de la cabeza esos conceptos que desde mi punto de vista son inaplicables en el ejercicio de la profesión. Lo que es indiscutible es la aplicación de los otros elementos que son, como digo, obligatorios a la hora
de hacer periodismo. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Ah, ya, ok. Vamos a hablar el día de hoy rápidamente de varios conceptos: paltering, fake news, infoxicación, el slow journalist y el fact-checking. Seguramente varios de esos términos habrán escuchado ustedes en su proceso de formación comunicacional, no todos, pero vamos a irlos desmenuzando desde la visión de quien les habla en el ejercicio diario de la comunicación y del periodismo. El paltering, ¿alguien sabe lo que es el paltering? ¿Quién me dice lo que es el paltering? Nadie, no googleen, nada de googlear. Ok. El paltering es una forma de engaño que consiste en decir la verdad, lo pongo entre comillas, de manera estratégica para inducir al otro a una conclusión falsa. Es tratar de sostener una narrativa, y esto lo vemos permanentemente en el ámbito de la política e incluso en el ámbito de la opinión periodística. ¿Ya? Tratas de inducir al engaño a través de una verdad de manera estratégica. Es decir, la persona que miente directamente pero selecciona, omite o formula la información de tal modo que manipula la interpretación que el interlocutor hace de los hechos. Les voy a poner dos ejemplos. Con el primer ejemplo me dirán correísta, con el segundo ejemplo me dirán novoísta. Ya, pero por eso voy a poner dos ejemplos similares para graficar el paltering. Que Correa se robó 70,000 millones de dólares. Ya. Que el correísmo se robó 70,000 millones de dólares. Esa es una verdad que está posicionada en el imaginario y que te la repiten permanentemente los detractores del expresidente Correa. Yo no sé si el presidente Correa y su gobierno se robaron 70,000 millones de dólares. Yo no podría decir que no, pero tampoco puedo afirmar que sí. Pero ya te plantearon esa narrativa que se robaron 70,000 millones de dólares. Ah, correísta el Vela. Pero hoy día de mañana en una entrevista en la radio, que yo no participé porque estaba corriendo al aeropuerto, si no, no alcanzaba a llegar a esta ponencia. Un asambleísta de Revolución Ciudadana decía en el programa de radio: el presidente Noboa se eliminó la deuda de 93 millones de dólares. Se borró la deuda de 70,000 millones, de 93 millones de dólares. ¿Y cómo lo sabes? ¿Por qué se borró? ¿No será que pagó? ¿No será que pagó? Claro, tú puedes discutir la forma como pudo haber pagado, y no el presidente, sino el grupo Noboa. ¿Ya? ¿Será que se benefició de la remisión en la Ley de Integridad Pública? ¿Será que pagaron los intereses, o mejor dicho, pagó el capital y lograron que no se paguen los intereses? Porque cuando tienes una remisión, tú pagas el capital porque te beneficias del perdón de los intereses. ¿Será que fue así? ¿No será que mejor le pedimos al SRI que responda y nos explique cómo fue que pagó la deuda el grupo Noboa? Pero ya te ponen una narrativa. El presidente Noboa borró 93 millones de dólares de su grupo económico. Ya me dirán novoísta. Pero creo que son dos ejemplos que he graficado, amigos y amigas, y algunos colegas y futuros colegas, sobre lo que es esto que estoy diciendo. Y esto van a encontrar todos los días de manera permanente en la interacción que hay en los medios de comunicación con los voceros que muchas veces entrevistamos. El límite entre la sinceridad y el engaño parece que se vuelve cada vez más confuso. Porque claro, tú revisas una cosa en las redes o escuchas determinadas narrativas por parte de los entrevistados en los espacios informativos. Es una táctica extremadamente común que se usa en la política y en la negociación. Los discursos políticos nos invitan a analizar con qué frecuencia esquivan las preguntas durante los debates. Y voy a mencionar dos, otra vez, correísta, anticorreísta. En el debate de primera vuelta, o de segunda vuelta en realidad, ese debate fue moderado por la querida Ruth del Salto. Le pregunta Noboa a Luisa González si va a reconocer al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Recuerdan ustedes ese espacio, ese pasaje del debate? Respondió Luisa González con contundencia. De hecho, es un gran problema para los correístas porque no saben qué responder cuando hablan del gobierno de Maduro. ¿Ya? Que está claro que o se hacen los locos o de alguna manera tratan de matizar su postura porque no les conviene decir de frente una posición política similar, cuestionando el gobierno de Maduro. Y en el caso de Luisa, que le pregunta a Noboa, le preguntó sobre la deuda, sobre si va a perdonar los 93 millones de la deuda del grupo Noboa. Noboa respondió, tampoco respondió.
De hecho, yo quiero contarles, tuve la oportunidad, por invitación del CNE, a ser moderador del debate de primera vuelta, que créanme, en lo profesional fue una experiencia espectacular, pero desde el punto de vista del contenido fue muy decepcionante, porque el papel de los moderadores lamentablemente se nos redujo a la mínima expresión, porque ¿cómo generas un debate con 8 gentes? En total son 16, pero las dividieron en 8-8. No puedes generar un debate entre 8 personas. Un buen debate tú lo tienes máximo en 4 o 5 y pare de contar. Y luego, claro, el formato nos limita y no podíamos repreguntar. Y si ustedes se toman el tiempo alguna vez, sobre todo para cuestiones de investigación académica, y revisan el debate de primera vuelta, se van a dar cuenta que nadie responde, que todas son evasivas, que se hacen la pregunta y se iban por la tangente, y lamentablemente no teníamos margen para poder reencauzar el debate. Y eso es lo que hicieron los políticos candidatos durante el debate de primera vuelta. Dicho esto, pasamos a este otro elemento que es el de las noticias falsas, que ese término sí me imagino que habrán escuchado, ¿no? Ya, el paltering no escucharon, ya estamos claros lo que es el paltering, ¿no? Ok, hablemos de las fake news, noticias falsas. Es un anglicismo que utilizamos mucho en el Ecuador. Y aquí viene un aporte, obviamente, desde la revisión académica. Marc Amorós García, en su obra Fake News, define que la verdad de las noticias falsas como informaciones falsas diseñadas para hacerse pasar por noticias con el objetivo de difundir un engaño o una desinformación deliberada, ocultando unos intereses políticos o económicos. Esto es lo que vemos con extrema recurrencia en las redes sociales. Vemos incluso hoy y en esta mañana ustedes también han tenido algunos insumos sobre el uso de la inteligencia artificial. Como por ejemplo se utiliza la inteligencia artificial para generar videos o para distorsionar el audio de los políticos. Le pasó, por ejemplo, a Andrés Arauz en alguna campaña que estaba con mascarilla en medio de la pandemia, era la campaña de 2021. Entonces, Andrés Arauz había grabado un video con mascarilla y le habían alterado la voz. Y mucha gente se compró el argumento, incluso colegas publicaron ese video y cuestionaron ese video. Creo que era un video de apoyo a Venezuela, si mal no recuerdo, qué raro. Entonces mucha gente por la postura, supuesta postura de Arauz sobre Venezuela compró el argumento, pero era un video generado con inteligencia artificial. ¿Ya? Las redes sociales permiten que esas informaciones falsas se propaguen de modo masivo y casi instantáneo. Las fake news generan impacto emocional, ira, indignación y apelan a prejuicios, lo que facilita que sean virales. Para que una noticia falsa se convierta en viral, hay que lograr que la emoción prime sobre la reflexión. Si ustedes en este momento hacen un recorrido por las redes sociales, sobre todo en el contexto del paro que cumple o que empezó hoy la 5ª semana consecutiva sin solución, ustedes se van a encontrar con una gran cantidad de noticias falsas que mucha gente compra como argumento, ¿ya? Y comienzan obviamente a compartir, primero en los chats de la familia, ¿no? Que creo que es la principal fuente de difusión de noticias falsas. Y luego, evidentemente, en las redes sociales. Pero ¿qué pasa cuando esas noticias falsas las generamos los periodistas? Porque también ha pasado. Yo les voy a hacer una infidencia aquí entre panas, que no se entere nadie. Verán lo que me pasó, pero este es un aprendizaje constante. La primera semana del paro, yo estaba en mi programa de la tarde, yo tengo un programa digital de la tarde, y estaba entrevistando a un dirigente indígena de Cotopaxi, a Pauqui Castro. Entonces, en medio de la entrevista, ya en el programa digital, me llega un video que me envió un colega. A su vez, ese video que le envió el colega me dice, me acaba de enviar un policía. ¿De qué era el video? El video era de un policía al que le estaban masacrando. Ya estaba en el piso el policía con el uniforme policial, muy parecido a los uniformes que usan acá los señores policías, y le estaban apedreando y le estaban pateando. Yo me quedé espeluznado, yo me confío en mi colega. Ya, yo les cuento esto porque de estas experiencias hay que aprender. Y este es un aprendizaje permanente. Me confío de mi colega a su vez se confía, yo no tenía por qué dudar de mi colega, se confía de la fuente que le envió. Y en medio de la entrevista con Apauqui, yo empiezo a difundir el video y le digo, oiga, eso no es protesta social. Esto ya es violencia. Porque yo en lo personal sí creo que la protesta es un derecho. Lo que no creo es en la destrucción de los bienes públicos y la propiedad privada y no creo en el vandalismo. Yo creo que esa no es la forma. Entonces yo le muestro
y empiezo a cuestionarle y resulta que luego me entero que era un video de 2011 en Indonesia. Y yo lo saco en vivo. Obviamente al día siguiente tuve que ofrecer una disculpa pública, como corresponde, por haber publicado un video que me llegó y que no lo revisé. ¿Cuál es la lección? Ni siquiera en caliente, yo debo difundir videos que no estén contrastados, confirmados, verificados, saber si son actuales, saber que corresponden a lo que estamos informando. Lección de vida. Yo les traslado esto porque me ha pasado a mí también. O sea, yo no voy aquí a venir como con superioridad moral a decirle a mí no me ha pasado. Claro que me pasó. Ahora, la diferencia es que uno admite el error, ¿no? Otros colegas no lo hacen. Y saben algunos colegas que no lo hacen. Y dejan ahí publicado, aunque sea la noticia falsa, dejan publicado, ¿saben por qué? Porque ya les generó un montón de likes. Ya les generó un montón de interacción. Entonces prefieren dejarlo ahí porque evidentemente esos clics que generó su video o su información ya les genera un posicionamiento. Entonces, allí la importancia de la verificación, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los objetivos detrás de las fake news? Pueden ser principalmente económicos, generar clics, publicidad y tráfico, que es impresionante. Hay una máxima que dicen algunos, ¿no? Que no hay publicidad mala, que no importa que hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen de ti. Yo no creo eso, yo sí creo que hay publicidad mala. Yo discrepo con quienes piensan que no hay publicidad mala. Para mí sí, ¿ya? Yo prefiero sacrificar los clics a que luego yo publique algo que termina siendo falso, como el ejemplo que les estoy relatando en este momento. O ideológicos también, hoy que estamos en las antípodas, ¿no? ¿Somos correístas o somos anticorreístas? Así nomás. O sea, tú comentas algo y automáticamente te etiquetan. Si dices algo a favor del gobierno, ¿crees que el gobierno está haciendo bien las cosas? Ah, Noboa te está pautando. Y a mí varias veces me han dicho pautado o pautero. Entonces, a que me dice pautado, le digo, sí, yo soy pautado porque tengo pauta publicitaria, si no, no puedo vivir. Los medios viven de la publicidad y mis colegas lo saben y los propietarios de los medios lo saben. ¿Ya? Pero también hay esta intención de posicionar determinadas narrativas políticas, generar adhesión a ideas o grupos. Amoroso advirtió de la necesidad de la alfabetización mediática. Solo tener más acceso a información no garantiza mayor calidad. Miren ustedes este concepto. Y allí la academia tiene un rol fundamental y de hecho la academia está trabajando mucho en la alfabetización mediática e informacional, que son conceptos que se están manejando desde las universidades. Solo tener más acceso a información no garantiza mayor calidad. Es fundamental que la ciudadanía pueda valorar de forma crítica lo que consume y aquí una recomendación. Hace algunos años alguien me preguntaba a propósito de este tema, bueno, ¿y a quién le creemos? Entonces yo decía, bueno, a los periodistas, que son, digamos, más serios, que tienen mayor trayectoria, a los medios de comunicación más serios, que tienen mayor trayectoria. Hoy yo les digo, ¿a quién creemos? Tienen que publique el Universo, valídalo con El Expreso, valídalo con Ecuavisa, valídalo con La Hora, valídalo con Teleamazonas, valídalo con el Lenin Artiera, con el Fabricio Vela, con el Carlos Vera, no sé. Busca determinadas fuentes para validar esa publicación, ya no creas en la primera fuente. No creamos en la primera fuente, porque resulta que nosotros también nos hemos equivocado, pero además también ha habido errores en las publicaciones que no son necesariamente errores. Entonces esa es la principal recomendación. Solo tener más acceso a información no garantiza mayor calidad, porque podemos tener mucha información, pero la calidad no sirve, no funciona. Es fundamental valorar de forma crítica lo que consumimos. Y ahí es importante hablar de infoxicación, que es una adaptación del término intoxicación. Martínez 2021 detalló que el vocablo infoxicación es un acrónimo de intoxicación por información, es decir, el consumidor usuario recibe una saturación de noticias, muchas de ellas en la actualidad son fake news. Entonces tú coges el celular, abres el X, por ejemplo, que no es la red social que tiene mayor número de seguidores, ¿ya? Pero es la red social que te pone el debate público en el Ecuador. ¿Sí saben cuál es la red social más consumida en el Ecuador? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Quién? No, Facebook. Y después, TikTok. Facebook, TikTok, Instagram. Esa es la relación en este momento. Facebook, TikTok, Instagram. Yo no tengo dudas que TikTok le va a rebasar al Facebook.
No tengo la menor duda de eso. ¿Ya? Y más abajo está YouTube y está X. El tema es que en Twitter, como todavía le llamo yo, ahora se llama X, ahí está el debate político. Y ahí se posicionan las narrativas de carácter político y ahí muchas veces se posicionan las noticias falsas. Según Cornella, las personas infoxicadas presentan una situación particular con la lectura comprensora, pues no puedes leer de forma pausada o lees sin entender nada del contenido. A mí me ha pasado. Por ejemplo, ayer publiqué yo ayer me fue a jugar pelota de mañana. Yo soy pelotero aquí, un poco gordito, pero sí juego todavía fútbol. Entonces yo los domingos madrugo a jugar fútbol, cojo mi bicicleta y me voy a la Carolina a jugar fútbol. Llego a la Carolina y me encuentro al lado de la cancha con un basurero ahí, se habían pegado los tragos la noche anterior. Estaban ahí unas botellas tiradas, encima Jägermeister con B220, o sea, se pegan Jägermeister y ni siquiera compran Red Bull, sino B220, imagínense ustedes. ¡Qué barbaridad! O te da una taquicardia o qué sé yo. Pero todo eso tirado. Entonces yo tomé unas fotos y pongo entre comillas, ¿no? Pero el municipio es el que nunca limpia. Pongo entre comillas. Pero el municipio es el que nunca limpia. Alguna cosa de esas y puse un emoji. Y luego obviamente hice un cuestionamiento sobre la gente que, o sea, la gente tiene que ser corresponsable. Yo no creo que el municipio te tiene que limpiar todo. Tú tienes que ser corresponsable. Eso se aprende desde la casa. Coges la basura y botas en el basurero. Bueno, puse entre comillas. Hubo ahí un par de cretinos, perdón el uso del término, que me insultaron porque decían que yo le estaba echando la culpa al municipio. Al municipio. Yo ni siquiera mencioné al municipio. Puse entre comillas. ¿Qué significan las comillas? Por Dios. O sea, entendamos, falta de lectura comprensiva. Mucha gente no entiende, pasa ahí y empiezan a cuestionar y dicen cualquier cosa. Es lo que pasa según esta definición de Cornella. Ok, pasemos ahora, estoy yendo un poco rápido por el tiempo porque como decía, ¿sí se acuerdan de Ricardo Vanegas cuando fue asambleísta? El 14 de mayo del 2021 estaba muerto de hambre y quería que suspendan la sesión para ir a comer, ya hace hambre. Entonces ya hace hambre, digo, no, parece que se me duerman. Ya. Y no estoy hablando a paso de tortuga, vamos a hablar del slow journalism. Ahí vemos una tortuguita. ¿Qué será ese término? ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿Ha escuchado alguna vez de este término? ¿Alguien? Yo sé que es a paso de tortuga, pues, pero ¿qué quiero decir con eso? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Qué dice Henry? Exactamente, esa es la definición. Un aplauso para Henry. Yo acá a mi pana lo conocí cuando era más gordito y era rescatista, pues, voluntario, ¿sí o no? Esa es la definición. Y lamentablemente esto es lo que menos se está haciendo hoy en el mundo de la comunicación y del periodismo. El slow journalism, periodismo lento, es una corriente del periodismo contemporáneo que reacciona contra la velocidad, la superficialidad y la saturación informativa propias de la era digital. Hago una digresión. Por eso yo les decía y empezaba contándoles que provengo del mundo de los medios tradicionales y me ha correspondido adaptarme a la digitalización. Porque en el pasado no tenías la inmediatez de las redes. En el pasado lo más rápido era la señal de radio. ¿Y cómo hacías la señal de radio? Ni siquiera teníamos celulares, ¿ah? Los celulares llegan acá en el 93, 94 y eran carísimos, incluso las llamadas entrantes. Entonces tú cogías, por ejemplo, yo trabajaba en Quito, te ibas al Congreso Nacional o a la Presidencia de la República y tenías las cabinas de radio ahí. Ya, las cabinas donde estaba el teléfono. Cogías para mandar una nota, cogías el teléfono y el teléfono de disco, ¿ah? Y ese rato conectabas con unos cablecitos que eran unos lagartos ahí con la grabadora para poder sacar la grabación a la radio. Lo más rápido era la radio, el denominado phone patch. En televisión, solo los canales poderosos, bueno, el canal más poderoso de este país económicamente ha sido Coavisa siempre, tenían satélite. Los otros que éramos chiros teníamos microonda. Y si por ejemplo estábamos de viaje con la cobertura y no teníamos satélite, y como no había internet en ese tiempo, tocaba mandar los cassettes en algún bus que venga hasta Guayaquil o hasta Quito. Ahí redactado con el texto del reportero,
metido el audio con la cámara y haya explicado para que el editor sepa en qué tiempo tiene que ubicar más o menos el material para armar el reportaje. Así hacíamos nosotros en ese tiempo. Ahora es diferente. Ahora, en un segundo, tú puedes publicar un tweet, puedes publicar un post. Esa velocidad ha provocado que se sacrifique la profundidad y se priorice la rapidez y la superficialidad. ¿Ya? El propósito del periodismo lento es recuperar la profundidad, la verificación y el contexto en la producción de noticias. ¿Y esto qué significa? Radica en seguir paso a paso una buena investigación para que sea difundida. ¿Saben cuál es el gran problema que tenemos en el Ecuador? Y hablo desde la experiencia, lamentablemente. En el Ecuador no ha habido, pues, salvo ciertas excepciones, unidades de investigación en los medios de comunicación tradicionales en donde tú le des tiempo al equipo para que investigue, el tiempo que tome. ¿Alguien vio alguna vez la película Spotlight? ¿Alguien vio Spotlight alguna vez o no? Habla en serio. ¿Todos son estudiantes de comunicación o no? ¿Y no han visto Spotlight nunca? Bueno, tienen que ver esa película. Spotlight era una unidad, además fue galardonada esa película. Spotlight era una unidad de un periódico de Massachusetts llamado el Boston Globe. Esa unidad es la que luego de casi un año de investigación develó casos de pederastia en Massachusetts, que es un estado de los Estados Unidos muy conservador. Ojo, en un estado muy conservador se tomaron el tiempo para ir recabando, investigando, hasta que finalmente se encontraron con algo así como 80 casos, denuncias comprobadas de casos de sacerdotes que habían abusado de menores, ¿ya? Que habían protagonizado abusos de menores. Pero el medio se tomó un año para hacer la investigación. Aquí en el Ecuador es casi imposible lograr eso, salvo muy honrosas excepciones. Por ejemplo, a mí me parece que en su momento, cuando Coavisa tenía Visión 360, era el ejemplo más cercano a tener una unidad de investigación en su momento, ¿ya? Pero aquí no se hace esto. Pero el periodismo lento es eso, ¿no? Radica en seguir el paso a paso de una buena investigación para que sea difundida. Pensar y repensar sobre el tema que construye y que luego está en el escarnio público. ¿Saben cuándo debería sobre todo aplicarse eso en el Ecuador del presente? En los temas judiciales. Y en los temas judiciales no lo aplicamos. ¿Saben qué pasa en los temas judiciales? Sirve para posicionar narrativas. Aquí hay un gran problema porque no sabemos tratar en el Ecuador los temas judiciales. Aquí decimos que alguna persona tiene una glosa y automáticamente, ¿qué pensamos si tiene una glosa? Que es ladrón, que se robó la plata. Y la glosa puede ser administrativa. La glosa puede ser porque tal vez cometió un error administrativo de redacción. Por eso glosan a la gente en el Ecuador. Pero ya tú dices glosa y en el imaginario de la gente se robó la plata. O por ejemplo, hay una persona a la que le allanan, ¡ay, es un corrupto! Y resulta que meses después ratifican la inocencia y no tiene la noticia de la declaratoria de inocencia, no tiene la misma viralización o no tiene la misma publicación, el mismo tipo de publicación en los medios. Entonces, claro, eso es lo que está pasando en el Ecuador, que es un tema mucho más profundo. Yo lo asocio no solamente al tema del comportamiento comunicacional, sino también al sesgo de carácter político. Hacer lo que desde siempre hace un verdadero comunicador. Si se demora en ser verificada la información, pues de eso se trata hacer buen periodismo. Tú tienes que, y ese es el concepto del periodismo lento, llegar hasta el final, pero asegurarte que tienes todas las fuentes posibles de la información. Esto es lo ideal. A veces dicen que lo ideal es enemigo de lo posible. Tal vez en el Ecuador hoy no es posible, pero debemos apuntalar, y yo quiero invitar a las nuevas generaciones de periodistas a entender esto. Sacrifiquemos la inmediatez por la profundidad, reemplacemos ese afán de publicar primero y publiquemos mejor. ¿Ya? Esa es una invitación que les hago. Lo dicho, en lugar de competir por publicar primero, el periodismo lento busca publicar mejor, investigar a fondo, contrastar fuentes, explicar causas y consecuencias y ofrecer una narrativa reflexiva y humana de los hechos. Y finalmente, el fact-checking. Ese concepto sí habrán escuchado. Ahí sí. Yo les he tomado la lección. De los 4 conceptos que les he puesto, 2 sabían, 2 no sabían. Vamos con el fact-checking.
¿Qué consiste en comprobar la veracidad de la información pública, especialmente la que circula en los medios, redes sociales y discursos políticos? Esto es fundamental para todos nosotros. Yo les puse hasta el ejemplo de la metida de pata en la que incurrí hace 3, 4 semanas, que les juro, les digo con vergüenza, ¿ya? Pero es importante tomar en cuenta el fact-checking. Su objetivo es detectar errores, falsedades o manipulaciones y ofrecer al público datos verificables y contextualizados. Sobre esto hay varios ejemplos y varios esfuerzos que yo les invito a que los sigan. Voy a citar 2, Lupa Media y Ecuador Chequea, que son espacios de mis colegas de ambos medios de comunicación. En el caso de Lupa Media lo dirige Caro Basante, en el caso de Ecuador Chequea hoy está como cabeza Yerirel Loaiza, que además es presidente de Fundamedios y corresponsal de Infobae. Son esfuerzos que nos permiten, por ejemplo, porque a veces no tenemos tiempo, colegas, no tenemos tiempo por la inmediatez, pero la verificación nos permite desmitificar las cosas que dicen muchas veces los entrevistados en los medios de comunicación o las publicaciones que generan determinadas autoridades a través de las redes sociales. Entonces los verificadores siguen un proceso sistemático que incluye identificar una afirmación pública relevante. Generalmente lo hacen ¿quiénes? Presidente de la República, los ministros de Estado, las autoridades de primer nivel, los asambleístas, e incluso nosotros los periodistas cuando hacemos opinión pública. A ratos parece que no nos damos cuenta de la incidencia que puede tener nuestra voz en el imaginario de la gente cuando generamos una opinión o una publicación. Consultar fuentes oficiales, expertos y datos empíricos. Ahí me quiero detener. La fuente oficial es una fuente. Una. No es la fuente única. Por ejemplo, la Fiscalía es una fuente de un proceso judicial, pero es una de las fuentes. Si yo quiero hacer un reportaje contrastando, ok, tengo la información de la Fiscalía, busco la información de la Corte, busco la información del procesado, busco la información de su abogado, busco todas las aristas posibles de la noticia. ¿Ya? Un ministerio es una fuente. Oficial, sí, es fuente oficial, pero es una fuente. Y un reportaje se alimenta de varias fuentes, porque cuando uno hace, o está incurso en el género de la información, de la cobertura informativa, uno busca todas las aristas posibles de la noticia para preparar la pieza comunicacional y presentarla al público. ¿Ya? Entonces hay que consultar con fuentes oficiales, con los expertos. Allí la academia tiene un papel fundamental. ¿Cuáles son los expertos? Los que saben, los que se han preparado, ¿ya? Que permanentemente tenemos en los medios de comunicación. Que vamos a hablar de la consulta popular para la constituyente, ok, me busco el constitucionalista. Vamos a hablar de el maltrato a los periodistas, me busco un analista en temas de periodismo. Vamos a hablar del cambio climático, me busco un analista que me puede proporcionar la academia sobre temas de cambio climático. Esos son los expertos que están permanentemente presentes en los medios. Evaluar el grado de verdad, por ejemplo, engañoso, verdadero o falso. En estas páginas de verificación, ustedes van a encontrar que hay varios niveles. Dice verdadero, parcialmente verdadero, engañoso, parcialmente falso, falso. Hay diversos niveles con los cuales las cuentas de verificación catalogan la veracidad o no de una noticia o de una declaración. Publicar los resultados de forma transparente explicando cómo se llegó a la conclusión, que eso están haciendo los colegas que hacen verificación. Por eso es importante seguir estos pasos cuando hacemos o generamos el fact-checking. Y ahí he tenido algunas referencias bibliográficas que les puede servir a ustedes, donde van a encontrar estas definiciones de fake news, de infoxicación, también del periodismo lento, ¿no? Que creo que les va a servir un poco para su preparación. Varias de estas referencias bibliográficas. Y con eso y un bizcocho nos vamos al almuerzo. ¿Qué les parece?